Amén. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Amén. Así con el sonido de la lluvia. Amén. Con ese sonido especial de parte de Dios. Vamos a estudiar la palabra del Señor también. Y nos vamos al Evangelio según Mateo. Amén. Vamos a leer el capítulo 24, la última parte. ¿A cuántos les gusta leer la palabra del Señor? Amén. Es bueno escudriñarla, que sea nuestro deleite. Aún aquí en este capítulo 24, en una parte el Señor dice: el que lee, entienda. Cuando habla de la desolación desoladora o abominación desoladora, mejor dicho. Amén. Y esta parábola de las 10 vírgenes, la cual vamos a estudiar hoy, es quizá una de las parábolas, creo yo, en el Espíritu, que abarca mucho en el sentido de que muchos discípulos del Señor y aún también aquellos que han sido partícipes de parte del Espíritu de escribir varias cartas, también mencionan mucho acerca de esto. Amén. Así que el Señor nos dé la gracia para estudiar. Veíamos la anterior semana lo que era la parábola de los talentos y el juicio a las naciones, que van en relación, y dijimos que vamos a empezar desde el último para entender el principio. Y así que vamos a ir comprendiendo ahora, leyendo desde un contexto, desde el capítulo 24, amén. Vamos a leer desde el verso 36, pero te pido que oremos primeramente, amén, para pedir dirección de Dios. Amado Dios y Padre bueno, Señor eterno, en tu nombre oramos, Jesús, y pedimos, Señor, tu ayuda, mi Dios, que tu Espíritu sea quien nos lleve y guíe a toda verdad. Nos lleves, Señor amado, a poder comprender, mi Dios, esta parábola, Señor, aquella parábola que tú enseñabas, Señor, y aún nos enseñas, Dios, a tus discípulos, todos aquellos que te seguimos, Señor. Queremos, Señor, entenderlo y comprenderlo, Señor, para que también en ese tiempo seamos entendidos, Señor, en tu palabra, para que también podamos velar, Señor, y no dormir. Te pedimos que tomes control de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer el capítulo 24, verso 36, y damos la bienvenida a todos los que se conectan, aquellos que también verán en la posteridad este mensaje. Amén. La gracia y paz del Señor sea sobre tu casa y tu familia. Dice así la palabra del Señor: pero del día y la hora nadie sabe. Y me gustaría que mientras leamos vayamos entendiendo todo lo que ya habíamos visto la semana anterior, porque es una continuación y que nos va a ayudar a comprender de mejor manera todo este capítulo y el que viene. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mira, cuando vino recién ese momento, recién se alarmaron, pero no entendieron. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Quiero que ahí vayas tomando en cuenta. Uno será tomado y el otro será dejado, para que entendamos las parábolas de las 10 vírgenes. 5 prudentes que entraron y 5 que fueron dejados, ¿ok? Entonces esto va en un contexto. Velad pues, ese es el mensaje de parte del Señor en esta parábola. Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Y quiero que vayamos comprendiendo desde el verso 45 hasta el final, hasta el 51, como que aquí ya te explica de qué trata la parábola de las 10 vírgenes. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo a cual cuando su Señor venga le hallas haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Acuérdate de la parábola de los talentos. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, el que le dio un talento, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir
de dientes. Ahora leamos el capítulo 25, porque esto es continuación. Acuérdate que la palabra del Señor, la Escritura, no ha sido escrito en capítulos ni versículos, ¿sí? Sino que esto fue de una manera para darnos facilidad de poder comprenderlo. Vayamos al capítulo 25. Entonces, mira ese artículo, ¿no? O prefijo que habla como enlazando lo anterior. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Ahí puedes subrayar que cabecearon todas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y vayámonos saltándonos al versículo 31. La parábola de los talentos ya lo vimos la semana pasada, amén, para que vayamos entendiendo también todo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los a la de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, tuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Qué lindo que la palabra misma nos va mostrando, y por medio del Espíritu Santo, amén, Espíritu del Señor, nos va guiando también, y pedimos que nos guíe también en este tiempo. Amén. Entonces, en tema de las parábolas, el mensaje central es velad, que vamos a ir viendo a qué se refiere la palabra velad. ¿Cuántas vírgenes hay aquí? Todos, levanten la mano. ¿Cuántas vírgenes? Amén, amén. No te olvides, el apóstol Pablo, y lo vamos a ir viendo ahí, decía: yo los he desposado con un solo esposo, ¿no? Y para que les he enseñado, los he instruido, les he cuidado como una virgen pura a Cristo. Es decir, cataloga la palabra de Dios la esposa del Señor como una virgen, amén. Que en hebreo es betulá, que significa doncella, que más adelante se convierte en novia, amén. Y que también en griego tiene su significado como doncella. Que en el hebreo esa doncella, esa virgen, no pasaba de los 13 años, por si acaso. No pasaba de los 13 años. Y ahorita vamos a ir viendo a detalle, ¿ok? Sigamos. Uno antes. Las parábolas de Jesús, un resumen, porque es bueno siempre, en la repetición está el gusto. Las parábolas de Jesús fueron instrumentos para proclamar el reino, que es la esencia de su mensaje. Las parábolas se han descrito como una historia terrenal con significado celestial.
Por cierto, Jesús usó muchas veces ejemplos extraídos de la vida cotidiana. Aquí en la parábola de las 10 vírgenes, el Señor está extrayendo un contexto de un matrimonio judío, hebreo. Cómo se casaban, se daban desposorios, había un compromiso y luego el esposo venía y recogía a su esposa después de un año. Por eso que el Señor usa también esta parábola usando, es decir, una vida cotidiana, lo que en ese entonces se hacía. O de la naturaleza, que habíamos visto también varias parábolas, para enseñar verdades espirituales. Las parábolas permitían que los creyentes comprendieran de inmediato o después de una explicación, mientras que los incrédulos ignoraban su significado. Y es decir, que los que son hijos de Dios no debemos ignorar el mensaje y la esencia, la verdad espiritual que el Señor quiere enseñar en cada una de ellas. Amén. Entonces las parábolas ilustran lo que los seguidores de Jesús deben y no deben hacer mientras esperan su regreso. Es decir, ¿qué puede suceder en cualquier momento? Tal vez cuando menos lo esperan. Ahí lo vamos a ir dejando un rato. Amén. Entonces, si hemos notado en el capítulo 24, ¿de qué está hablando? De un contexto de las señales del fin, que esto lo habla también Marcos 13 y Lucas 21. Es decir, todas esas señales que la puedes estudiar, que habla después de cada una de ellas, que todo esto es necesario que acontezca, pero no es el fin. Y en la abominación desoladora dice: el que lee, entiende. Es decir, es bueno entender todo lo que habla el Señor. Dice que la luna dejará de dar su resplandor, que aún posible a los escogidos serán engañados cuando serán levantados, dice, falsos cristos, ¿no? Es decir, que con señales y prodigios también querrán engañar aún a los escogidos, pero eso será imposible, pero es posible que ya vaya apartándose. Por eso que Pablo también hace mención, les he apartado como la Virgen pura a Cristo, es decir, que entiendan, es decir, que ustedes se han apartado de la sincera fidelidad a Cristo, porque muchos se estaban yendo en pos de falsos apóstoles, ¿no? Y que o padres espirituales, entre comillas, porque Pablo mismo le decía: yo les he engendrado como padre, ¿no? Por medio del Evangelio, pero bueno, no entendían, rehusaban recibir el consejo de Dios, ¿ok? Entonces, primero entendamos el contexto de un matrimonio en esa época que usa el Señor acá. Todos comprendemos que el Señor vendrá en las nubes del cielo y la iglesia será arrebatada a recibir al Señor en el aire. Es decir, Cristo no pisará la tierra cuando venga en su segunda venida, sino que la iglesia se va a encontrar con ella en las nubes. Amén. Será arrebatada y la iglesia es la que sube. Cristo es la que espera ahí en las nubes, porque la iglesia es catalogada como la esposa del Cordero. Amén. Y esto es bueno ir comprendiendo. ¿Y por qué Jesús se fue? ¿No? Cuando dice Juan 14 que fui a preparar moradas en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, y yo he ido a preparar para ustedes. Y ahí vamos comprendiendo que el Señor aún en Juan 14 estaba enseñando el contexto, cómo era una boda en ese contexto, en ese entorno judío, ¿ok? Ahora bien, es bueno contextualizar. Después del exilio se daba lo que se llama el desposorio, es decir, era un acuerdo, era un juramento, compromiso. Se firmaba un documento y la joven le pertenecía ahora a ese joven. Ahora bien, había diferencia entre desposorio y matrimonio, es decir, después de un año, después de firmar ese compromiso, duraba un año, y después de un año el esposo venía a buscar a la novia para consumar el matrimonio, para llevarlo a su morada. Por eso que el Señor Jesús está catalogando en Juan 14, hay moradas en mi Padre, habla del cielo, que cuando el Señor venga y todos los que estemos en esta tierra, los que han dormido en Cristo, es decir, los que han muerto en Cristo, mejor dicho, resucitarán, amén, y todos seremos arrebatados, pero los que nos quedemos veremos cómo desciende el Señor, y por eso Apocalipsis dice que todo ojo lo verá, amén. Eso ya lo hemos estudiado, amén, todo ojo lo verá, amén, Jesucristo hombre representándonos a nosotros, amén, con cuerpo glorificado, será visible para todos, amén. Un espíritu no es visible, pero verán en ese entonces a Jesús que es visible, amén. Ok, entonces el joven, ya el esposo venía y le buscaba a la esposa después ya de ese compromiso, y los papás eran los que cuidaban a esa doncella, a esa joven, y en ese caso
se cataloga a los amigos del esposo. ¿Te acuerdas cuando Juan el Bautista él mismo decía, verdad? Yo soy el amigo del esposo, soy el que preparo el camino, el que acerco a la iglesia, el que acerco a la esposa al esposo. Pablo era uno de ellos, un amigo del esposo. Y lo que Dios también, extrayendo este principio, quiere que nosotros seamos también esos amigos del esposo, que acerquemos a todos, amén, a la iglesia, a la esposa, a Cristo, amén. Ahora bien, un ejemplo claro es de José y María, que ellos estaban, dice, en una etapa de compromiso, dice la palabra. No había llegado todavía el momento de la boda. Después, es decir, antes que se realizara la boda, mejor dicho, ellos estaban en una etapa de compromiso. Y en esa etapa es donde queda embarazada María mediante el poder del Espíritu Santo. Y María es la que está lleva en el vientre el fruto del Espíritu Santo. Y tú ya sabes, ¿verdad? Que María tuvo la valentía de contarle a José lo que el ángel Gabriel le había anunciado. Está en Lucas 1, 29, amén. Y dice la palabra que José era un varón justo, correcto, piadoso, que en ningún momento la difamó, en ningún momento habló mal de ella, porque por sueño también fue revelado que el fruto que esperaba María era engendrado por el Espíritu, amén, que María iba a tener un bebé. Ahora bien, si José hubiera difamado a María, ¿qué hubiera pasado? Le hubieran apedreado a María. Sabemos que no existía pecado, no había pecado, pero por el contexto de la cultura lo hubieran apedreado a María. Por eso acuérdate que los religiosos le decían a Jesús hijo de fornicación, es decir, ese insulto diciéndole tú fuiste nacido, es decir, antes del matrimonio. Eso es fuerte. Eso los religiosos le decían a Jesús, eres hijo de fornicación, para que puedas entender todo esto, ¿ok? Pero Jesús no era un hijo de fornicación, ¿ok? Eso hay que aclarar. Ahora, cuando viene Jesús a la tierra a morir por nuestros pecados, sabemos bien que compra nuestras vidas a su esposa con su sangre, hace ese compromiso, y ese compromiso son las arras, deja una prenda, que es el sello, que son las arras de nuestra herencia. ¿De quién estamos hablando? Del Espíritu Santo, amén. Y al hablar de arras de nuestra herencia, esa palabra en griego es arabón, que habla de prenda, una garantía, es decir, hay una seguridad que Cristo vendrá. Por ejemplo, de esa palabra arabón deriva la palabra arabona, que significa anillo. Por eso que cuando uno también llega a contraer matrimonio, ese anillo es una señal de que yo estoy casado. Es decir, es una señal de compromiso, de seguridad, de pacto, amén. Por eso que el Espíritu Santo habla que son las arras, es las arras de nuestra herencia, es decir, una imagen de seguridad. Y estamos ahora a la espera de que el Señor Jesús venga, amén, por su amada, por su iglesia, a consumar el matrimonio, amén. Por eso que es bueno entender todo ese contexto, amén, del cual se refería Jesús y por qué está hablando de vírgenes, por qué está hablando de un contexto de moradas, porque en ese contexto el Señor tenía que usar para que también puedan comprender sus discípulos y también todos aquellos que iban a ser parte del reino. Entonces, eso Cristo hará con nosotros, amén. Pero notamos en esta parábola que hay una parte donde dice que el esposo tardaba, demoraba. Pero dice el apóstol Pedro que el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino es que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, la gracia de Dios todavía sigue para que muchos vengan en arrepentimiento. Amén. Amén. ¿Seguimos vivos? Amén. Amén. Ok, entonces, ese es el contexto. Ahora bien, esa palabra velad, que dice el Señor, velad pues, porque no sabéis la hora, no, el día ni la hora que el Hijo del Hombre vendrá. Esa palabra velad en griego significa enderezar. Por eso que Lucas 21, en ese texto paralelo de Mateo 24, de las señales antes del fin, está hablando, erguíos vuestras cabezas. Cuando todo esto acontezca, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Sabemos que están sucediendo muchas situaciones y no hemos escogido esta parábola porque, por todo lo que está aconteciendo, las fuertes lluvias tal vez en este país, o el volcán de fuego en Guatemala, o los temblores, los terremotos también que están sucediendo en varios países vecinos y en todo el mundo. No hemos escogido esta parábola para, ya se acerca el Señor.
claro que de una manera profética anunciamos que el Señor ya viene. Como hace 2000 años se lo dijo, hoy lo decimos, y como dice la palabra, ahora está más cerca de cuando creímos, amén, dice el escritor de Hebreos, y está más cerca que nunca. Y cuando todo eso acontezca, amén, porque tampoco esto no está predicado por lo que mañana se va a ver la luna de sangre, ¿no ve? Es decir, esto el Señor por el medio del Espíritu ya puso de poder aprender y enseñar esta parábola, amén. Pero en parte también vale que lo aprendamos, porque también el Señor quiere que día a día velemos, amén. Y velar significa enderezar, erguíos vuestras cabezas, porque la redención está cerca, levantar, despertar, resucitar, vigilar. Es la palabra en griego egeiro, o también en el verbo de esta palabra gregoreu, ok, es en griego, que habla de despertar, resucitar, levantar, amén. Entonces, algo que debemos tomar muy en cuenta es que en esta parábola vemos que todas las vírgenes se durmieron, pero solo 5 tenían aceite, amén. Se ha dicho mucho de lo que es el aceite, lo que significa, pero en el Espíritu el Señor nos guía a comprender qué es el aceite y por qué estas 5 tenían aceite y las otras 5 no. Pero en ese capítulo 24 del 45 al 51, si lo puedes leer, ahí hay luz de lo que significa las que no tenían aceites. Así que te lo dejo para que lo leas, si nos alcanza el tiempo para explicarlo, amén. Ahora bien, quiero que me acompañes a Lucas 12:35, porque esto también vamos a ir relacionando con la última parte del capítulo 24, que ya lo dijimos. Lucas 12, mira cómo también aquí enlaza esta parábola de las 10 vírgenes. Lucas 12, vamos leyendo desde el verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, ¿qué dice? Encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Qué lindo. Para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle, ¿qué dice? Velando. Miren, está enfatizando mucho esa palabra, velar, que también es traducido vigilante. Vigilar, velar. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aun cuando venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Es decir, no sabemos la hora, pero esas 10 vírgenes se durmieron. Pero sabed esto que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados. Mira, ahí también lo relaciona que es velar, preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre, que dice, vendrá. Y luego dice ahí, habla del siervo infiel, que si lo lees ahí, también hace mención, es decir, que el Señor le puso sobre todos sus bienes, pero empezó a golpear a sus siervos. Por eso que en esta última parte de esta parábola de las 10 vírgenes habla el juicio a las naciones. Ya lo habíamos explicado, que aquellos que son de la izquierda, es decir, los cabritos, dice, son aquellos que abusaron de las personas. Y no está hablando ahí, dijimos, en un contexto de aquellos marginados o pobres, porque siempre tendrán entre ustedes pobres, dijo el Señor Jesús. Sino está hablando de aquellos que realmente son discípulos de Cristo, que han pasado pruebas, han pasado tribulación y nosotros no los tratamos bien. Por eso Jesús dice, si hiciste a estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Esa palabra pequeño es alguien que se refiere a humildad, amén, y alguien que conoce al Señor. Entonces, si nosotros golpeamos a nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles, nos estamos comparando con aquellos de la izquierda. Pero ojo, que esto es una reflexión, pero para que también vayamos comprendiendo el contexto, ¿ok? Porque aquí nos vamos a dar cuenta quién es el que tiene aceite y quién es el que no tiene aceite. ¿Amén? Ok. Bajaron los amenes. Amén. Entonces, las prudentes llegaron a tener una sensibilidad espiritual, ¿no? Y como ya lo habíamos dicho, ahí el Señor aparta a las ovejas y a los cabritos, ¿verdad? Como el pastor lo hace, dice ahí la palabra. Es decir, que el Señor conoce a los que son suyos, dice la palabra en el libro de Santiago. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo, ¿no?
Y al decir hermanos más pequeños, dijimos, no se refiere a los pobres o marginados de la sociedad, sino a los discípulos de Cristo, a quienes han soportado terribles sufrimientos por amor al Evangelio. Es decir, discípulos genuinos de Cristo, que si nosotros los tratamos bien, de esa manera también el Señor nos tratará. Pero si tratamos de mala manera, el Señor mismo allá nos dará el mismo trato. Por eso que eso en el Espíritu ya lo habíamos visto la semana anterior. Y no olvides que en la parábola de los talentos les dice, ¿verdad? A cada uno les pesó. Te doy 5, te doy 2, te doy 1. ¿Ok? Respóndeme. Te estoy poniendo como mayordomo. Es decir, habla de aquel que nos pesa. Seremos pesados. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Ahora, un discípulo genuino practica constantemente la vigilancia y el servicio. Es decir, aquí vemos cuando le preguntan, ¿verdad?, sobre los discípulos a Jesús sobre la venida del Hijo del Hombre, Jesús está comparando su llegada repentina con el diluvio que vino de manera inesperada sobre la gente que se había burlado de la predicación de Noé. Es decir, cuando vino, recién se dieron cuenta, wow, si esto nos advirtió Noé, pero ya era tarde. Y ahora, mientras pueda ser hallado el Señor, debemos buscarlo. Amén. Dice el libro de Isaías, mientras pueda ser hallado, busquemos al Señor. Amén. Para todo aquel que también escuche este mensaje. No vaya a ser que vengan situaciones, es decir, todo lo que está aconteciendo y más allá todavía. Es decir, digamos, wow, pero si nos habían enseñado, si nos dijeron y esto y el otro. Por eso que hay una parte ahí en Mateo 25, no quiero olvidarme, cuando también el Señor dice, ¿no? Hace referencia a aquellos que también les avisaron, aquellos que también les advirtieron y no les escucharon. Ok. Y en consecuencia los otros, es decir, aquellos que se descuidaron de sus responsabilidades, como dice el que recibió un talento, será duro el castigo para ellos, es decir, será azotado severamente. Hace mención, quizá una exageración, pero no es una exageración, sino todo lo que va a pasar a aquella virgen insensata. Entonces, la parábola de las 10 vírgenes habla de una doncella, habla de una novia, y se habla ahí también de la demora, la demora del esposo, pero ya dijimos que el Señor no retarda su promesa, Él es paciente, amén. El Señor vendrá cuando tenga que venir, cuando ya todo esté listo y preparado, amén. Entonces, aquí habla también lo que es el aceite. Ahora bien, el aceite no es conocimiento, por si acaso. El aceite no es conocimiento, porque si no estaríamos juzgando a aquel ladrón de al lado de nuestro Señor, cuando le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, él no conocía, no tenía un conocimiento. Obviamente sí sabía del Mesías, había escuchado, pero el aceite no habla de conocimiento, sino es la gracia de Dios que se ha manifestado. También el aceite, por si acaso, no es algo que nosotros somos merecedores, porque si no estaríamos hablando que la salvación viene por obras y no por gracia. ¿Se entiende? Entonces no habla de algo que merecemos, sino que es la gracia de Dios misma que se ha extendido hacia nosotros. Todos nosotros nos vamos a asombrar cuando estemos en el cielo. No vamos a decir, wow, mira, esa persona, ¿cómo está aquí en el cielo? Si esa persona era así, así, asá. No, tú mismo te vas a asombrar de ti mismo. Yo me voy a asombrar de mí mismo, porque yo no merecía salvarme por todo aquello que hayamos hecho en el pasado. Nos vamos a asombrar de nosotros mismos. Estos días yo me asombraba de alguien, le decía eso a mi esposa, wow, no pensaba de aquella persona, etcétera. No voy a decir su nombre, es decir, es de afuera. Y ella me decía también, pero no te asombres también lo que Dios hizo igual contigo, es decir, igual no te asombres de que tú no merecías. En otras palabras, como que Dios dijera, es verdad. A veces nos asombramos de personas, wow, y esa persona ahora está en este lugar. O la persona podemos también parafrasearlo o catalogarlo como en la vida cristiana, o ahora ya es hijo de Dios. Si sabemos, la conocíamos, pero también no te olvides que nosotros mismos no éramos merecedores. Amén. Y ahí ya en el cielo vamos a darle gracias a Dios por esa gracia tan grande. Amén. Ok, entonces el aceite no es conocimiento. No debemos confundir que el avivamiento va a ser porque haya mucho conocimiento. No,
Claro que sí, el avivamiento empieza cuando Cristo es formado en nosotros y realmente hay frutos de arrepentimiento en nuestras vidas. Un avivamiento no habla de que, wow, haya una multitudinaria gente alabando y cantando, pero después vuelven a sus casas y son los mismos de siempre. Eso no es avivamiento. Avivamiento es cuando Cristo es formado en nuestras vidas, amén, y cuando damos frutos de arrepentimiento, mostramos a Cristo. Ahí puedes decir, wow, ahora yo estoy siendo avivado por el Señor. Pero es otro tema. Entonces, el aceite no es conocimiento, el aceite no es algo que merecemos, ¿sí? El Señor le dio esa primicia de salvación a aquel ex ladrón, amén. Yo creo que allá todos los vamos a conocer a Él, pero también nos identificamos con Él, porque igual nosotros éramos de la misma manera y aún peores, porque Pablo decía, yo de todos los pecadores yo soy el primero, amén. Ok, entonces si entendemos, y te animo, porque todo esto tienes que escudriñarlo como los de Berea, amén. Tienes que ver el contexto que enlaza Mateo y que enlaza Lucas, que está hablando, por ejemplo, de un contexto que va confrontando la religión de los fariseos, que va confrontando que ellos no eran hijos de Abraham. Si notas en Mateo 25, a ver, acompáñame, y le damos un clic, amén. Ahí lo dejamos un momento. En Mateo 25, en la última parte, Mateo 24 mejor dicho, habla de aquel siervo infiel, es decir, aquel que es insensato, que no conoce a Cristo, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte, ¿qué dice? Con los hipócritas. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran hipócritas. Eran aquellos que no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo. Así de claro les dice el Señor Jesús. Y ya querían apedrearlo, ¿verdad? Es decir, está hablando en un contexto de quién realmente es hijo y discípulo de Cristo. El aceite llega a representar lo que es la fe, porque la fe llega a ser un don de Dios que no se puede comprar con dinero. Cuando le dicen ahí las vírgenes insensatas, dennos aceite a nosotros, para que nosotros también tengamos, ¿qué les dice las prudentes? Cuidado que me falte a mí, te falte a ti. Ve a comprar a aquellos que venden. Ahí está hablando aquellos que te anunciaron el evangelio. Por eso que Isaías dice, ¿verdad? Aquellos que vienen y quieren ser hijos de Dios. Ahorita vamos a leer ese pasaje, o leámoslo por favor. Isaías 55, 1 al 3. Esto lo habla de también Apocalipsis. Comprar sin dinero, es decir, la gracia, el ser hijo de Dios no lo compramos con dinero. El Espíritu Santo en nuestras vidas no se compra con dinero. Por eso que Pedro, ¿te acuerdas? Que confronta al Simón el mago, ¿no? Porque el mago le decía, a ver, ¿cuánto cuesta? No, el don no se compra con dinero. ¿Qué estás hablando? Le dice. Isaías 55, 1 al 3. Escucha, oh Dios, mi oración. Perdón, estoy en Salmos. Isaías 55, 1 al 3. Dice la palabra, a todos los sedientos. Mira cómo empieza el título, misericordia gratuita para todos. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Está hablando de arrepentimiento. Ve y compra de aquellos que venden, aquellos que te anunciaron el evangelio. Amén. Y sabemos que eso solamente es un don de Dios. Pero ¿por qué se durmieron las 10 vírgenes? ¿Por qué las prudentes también se durmieron? Porque el Señor Jesús mismo le dijo a Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Y qué pasó con Pedrito? Se durmió. ¿Por qué? Porque la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aun cuando pasen situaciones difíciles, una tendencia en nuestras vidas es que llegamos a dormirnos. La fe, ojo, no es como que, ay, ahora tengo fe para hacer esto, tengo fe para esto, tengo fe para el otro. No, la fe es un don de Dios para salvación. Por medio de la fe somos salvos, por medio
como dice Efesios 2, 8, 9, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? Pero la fe también llega a estar dormida. ¿Te acuerdas ese momento cuando en la embarcación notan que el Señor Jesús, 100% hombre, está durmiendo porque estaba cansado? Pero ¿quién era el que estaba durmiendo? ¿Él o los discípulos? La fe de los discípulos estaba dormida, porque dice Salmo 121 que no se duerme el que te guarda. Amén. El Señor Jesús estaba cansado, pero Él estaba en control de todo. El que estaba dormido eran la fe de los discípulos. ¿Por qué? Hombres de poca fe, les dice el Señor, ¿verdad? Es decir, hace mención que nuestra fe llega también a dormitar. Por eso dice, velen, prepárense, sean vigilantes, despierten. Por eso Romanos 13, si no me equivoco, dice, ¿verdad? La hora ha llegado, ¿sí? Que debemos despertar de ese letargo, que ya no durmamos, dice, ¿no? ¿Qué dice Apocalipsis 3:18? Apocalipsis 3:18. Y no estamos aquí enseñando una postura de que esto y que el otro. A veces puedes escuchar qué significa las 10 vírgenes o la postura de tal, de cual. No, estamos hablando de lo que enseña la palabra de Dios. El mensaje dice en el verso 18 a la Odisea. Lo que les dice a esta iglesia era que era una iglesia que se creía merecedora, pero era ciega, desventurada, desnuda. Es decir, ¿qué le dice el Señor? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¡Wow! Compra. Se hace mención no de dinero, se hace mención de un arrepentimiento. Que vengas y te arrepientes, porque a esta iglesia le dice, no eres ni fría ni caliente, eres tibia, y por cuanto eres tibia te vomitaré de mi boca, ¿verdad? Por eso te aconsejo que compres oro. No te creas que eres algo. Si eres ciego, desventurado, miserable, desnudo. Eso somos cuando creemos que somos merecedores de la salvación. Pero ahí dice, no, es algo que solamente lo recibimos por gracia. Amén. Amén. Ok, entonces la carne siempre es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces las insensatas es alguien que rechaza los caminos de Dios. Para que veas el contraste, ¿quién es el que tiene aceite? ¿Quién es el que realmente es salvo? Porque, es decir, Dios nunca va a perder, ni nadie como las arrebatará de su mano, dice la palabra de Dios. Como ovejitas el Señor nos tiene ahí, escondida en el hueco de su mano. Y nuestras vidas están escondidas en Dios, en Cristo, dice el libro de Colosenses. Hay una seguridad por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, las arras, el anillo, las arras de nuestra herencia, que el Señor Jesús viene por nosotros. No tiene que haber duda de que nosotros aún nos quedamos. No tiene que haber duda, pero sí nos anima el Señor una y otra vez, y vamos a leer ahorita un pasaje ya para culminar, que nos anima a que nos levantemos, que ya no durmamos como los que duermen, sino que seamos sobrios, que podamos ir. Por eso ahí el contraste de la parábola de los talentos, que ve y administra los bienes, lo que yo te he dado. Entonces las insensatas rechazan el camino de Dios, es decir, el estilo de vida recto, y en cambio escogen su propio camino, es decir, la impiedad. Es decir, se nota ahí en él, en las decisiones, en la irresponsabilidad, en el comportamiento, es decir, como lo hacían los fariseos, que no nacieron de nuevo. Por eso que cuando aquellas vírgenes insensatas tocan la puerta, el Señor Jesús, ¿qué les dice? Yo no les conozco. ¿Qué dice Mateo 7 cuando dice, verdad? No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, podemos notar ahí que muchos podemos hacer cosas que hace un cristiano, pero sin ser un cristiano. Es decir, podemos hacer todo lo que hace una iglesia cristiana, pero no haber nacido de nuevo. Por eso el Señor nos insta y te exhorta para que compres de Él. Amén. Compres oro refinado, para que no se vea la desnudez, no se cubra, para que puedas cubrir esa desnudez. Y solo el manto ese como de Mefiboset, ¿verdad? Solo la gracia de Dios cubre nuestras imperfecciones. Amén. Ok, entonces ahí hace mención, ¿verdad? Que no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Amén. No es seguro cuando nosotros estamos o nacemos en una cuna cristiana que ya, wow, somos cristianos.
Tenemos que tener un encuentro con el Señor. Tenemos que nacer de nuevo. Amén. Y cuando alguien nace de nuevo, pues el Espíritu Santo está en él. La fe ha sido dada como don de Dios. Tienes el aceite. Pero sí, en este tiempo, muchos estamos durmiendo. Despierten, despertemos de ese letargo. Nos anima el Señor. Amén. Entonces aquí les ponía un poco, ¿no? Que cuando vino Jesús a la tierra a morir por nuestros pecados, ahí lo que ya hacíamos mención, que Cristo va a venir también por nosotros. El esposo volverá. Amén. Para recoger a su esposa. Uno más. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5. A ver, acompáñame a este pasaje hermoso. 1 Tesalonicenses 5, pero me gustaría que lo leamos capítulo 5. El verso 1. Mira, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Wow, era una iglesia que sabía los tiempos. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Y no escaparán. Está haciendo mención a Mateo 24. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Los que son hijos de Dios, no nos va a sorprender la venida del Señor como un ladrón. Es decir, Cristo no es ladrón. Está haciendo mención como que a una manera de explicarlo. No nos va a sorprender como ladrón, porque todos vosotros sois hijos, ¿qué dice? De luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, es decir, muramos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué hermoso, ¿verdad? Somos hijos de luz, ya no somos hijos de tinieblas, o como quien diría, no somos caballeros de la noche, ¿no? No somos Batman, ¿ok? Somos hijos de luz. Amén. Amén. Entonces no nos va a sorprender como ladrón en la noche. Entonces, esa palabra virgen dijimos que es betulá en hebreo, habla de doncella, ¿ok? Que aquí vemos, por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 1, te lo digo así, el rey David estaba ya viejo y no se calentaba, le hacía frío. Y dice que le mandaron a llamar a una virgen, que la busquen de todas las hijas de Israel, pero no encontraron. Y trajeron a una doncella virgen muy hermosa de Sunén, la sunamita. Se dice que esa mujer, Abisac, era aquella por la cual Salomón cantaba por ella. Hay otros que cantan el cántico de Moisés, pero nosotros cuando recibamos a Cristo en el aire vamos a cantar el cántico del Cordero, como dice el libro de Apocalipsis. Amén. No conocemos el cántico del Cordero, pero cuando seamos transformados así en un abrir y cerrar de ojos, yo creo que ahí el Señor, así como hoy a los niños les enseñan el himno nacional y otros himnos, nos vamos a saber de memoria cuál es ese cántico del Cordero y vamos a ir cantando. Pero bueno, esa Abisac es esa sunamita que dice que la llevaron a David para que pueda calentarla. David en ningún momento la conoció, es decir, en ningún momento tuvo relaciones sexuales. Pero ¿por qué no llamaron a su esposa Betsabé? ¿Y por qué no se calentaba? Porque muchas veces el enfriamiento de una iglesia no se calienta con nada de lo que ofrece el mundo. Pero a veces, y muchas veces la iglesia está tan fría que ya no enardece su corazón de escuchar una palabra de Dios. No sé si te ha pasado. Ya no lloras cuando escuchas una alabanza. Ya no lloras cuando alguien predica a Cristo. Es decir, hay un enfriamiento y no hay nada que te esté calentando, te estás enfriando más. Necesitas del Señor, necesitas acercarte a Él. Amén. Bueno, solamente como para que entendamos. Pero a esta virgen fue llamada para calentar a David. Pero déjame decirte, y el Señor me mostraba, no estamos nosotros como vírgenes, como iglesia, para solucionar problemas nada más.
No estamos solamente, en ese caso, aquella mujer no estaba, esa doncella no tenía que arreglar el problema de aquel viejo, ya que se estaba enfriando David, con todo respeto. Es decir, nosotros no debemos también como vírgenes conformarnos con que ya soy salvo. Es decir, ya tengo a Cristo, me conformo, me voy a ir al cielo. El Señor te ha hecho para más. El Señor te ha hecho para que administre las cosas de Dios como iglesia. Amén. Amén. Eso está en Primera Reyes 1, así que te lo pongo para que lo puedas estudiar. Amén. Amén. Ok. Y ya culminando, ok, en este capítulo 5 de Tesalonicenses vemos, ¿verdad?, que nosotros no podemos ya dormir. Muchas veces, por muchas situaciones o todo lo que sucede, a veces vamos a estar con la cabeza abajo. Pero dice la palabra que es el Señor Jehová quien levanta mi cabeza. Amén. Erguíos vuestras cabezas. Amén. Entonces, ese don no se compra, la fe, la salvación no se compra con dinero. ¿Ok? Cada día debemos despertar, cada día debemos ser diligentes, debemos ser vigilantes. Entonces, velad, les dijo a las vírgenes, vendrá como ladrón en la noche, vendrá como relámpago. Oren y velen para que no entren en tentación. Y compara la venida del Hijo del Hombre como en los tiempos de Noé. Gente que estaba en sus afanes, en sus asuntos. ¿No es lo que pasa hoy en día? Aún las vírgenes prudentes podemos estar llenos en afanes, llenos en tantas situaciones. Pero cuando el Señor también nos dice, a ver, sé sobrio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y mucho peor cuando los que todavía no lo conocen al Señor, es decir, lo que va a pasar, como dice, como Sodoma y Gomorra. Es decir, Dios quiere que estemos despiertos. ¿Y por qué hablamos de fe? Porque en Lucas 18 compara el Señor cuando dice la importancia de orar siempre y no desmayar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá quien le crea? ¿Habrá quien le busque? Eso es una pregunta como que para temblar. Por eso que Pablo mismo decía de parte del Señor, examinaos unos a otros si estamos en la fe. Amén. Debemos entonces ser diligentes, amén, de poder escudriñar la palabra de Dios. Más allá de los afanes de la vida, de ser engañados por las riquezas, ir a la fuente de la fe, ir a la fuente, amén, de la salvación, ir a Cristo. Sabemos que hoy en día se ridiculiza la fe. La fe a veces se piensa que es solo para ocurrir un milagro. Tengo fe porque trabajo, por fe tengo esto, por fe esto y el otro, pero la fe va mucho más allá. En Hebreos habla que dice ahí, la esencia, la sustancia, es decir, el fundamento, es hypostasis, estar debajo, estar de pie, eso es certeza, creer. Amén, estoy metido debajo del Señor, debajo de la palabra de Dios, morando bajo la sombra del Omnipotente. Y bueno, esto está en todo el capítulo 11 del libro de Hebreos para que lo leas, los héroes de la fe, para que puedas comprender. Y miren, terminemos con 2 Corintios 11, 1 al 3. Y esto está en el contexto también de aquel Mateo 24, cuando dice que se levantarán falsos cristos. 2 Corintios 11:3. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Miren, nota ahí cómo muchos estaban siendo engañados. Puedes leer el contexto. Que así como la serpiente engañó a Eva, también ustedes puedan, dice ahí, sus sentidos de alguna manera ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso que mientras viene el esposo, el amigo del esposo, que también es el papel que cumple la iglesia, es aquella que tiene que cuidar la iglesia. Aquella que tiene que cuidar el rebaño. Aquella que tiene que cuidar al pueblo de Dios, para que venga el Señor. Pero qué triste, Pablo mismo lo dice, no he rehusado yo darles todo el consejo de Dios. ¿No quieren entender? Su sangre sea sobre vuestras cabezas. Qué difícil es eso, que cuando nosotros damos todo el consejo de Dios, tus padres te dan todo el consejo de Dios y no queremos entender, allá tú.
Eso ya, la salvación de cada uno es personal, ¿no? Es decir, el crecimiento de cada uno también es de manera personal. El que quiere, quiere. El que quiere, pues, estar en los asuntos de Dios, va a querer estar. ¿Ok? Entonces, ese contexto habla, Mateo 24, de falsos cristos que engañarán con señales, prodigios, aun si fuere posible, dice ahí, aun los escogidos. Por eso que debemos cuidar y dejarnos cuidar como vírgenes puras para Cristo. Amén. Dejémonos cuidar, que la palabra, la enseñanza, amén, pueda ser vital en nuestras vidas y de atender, prestar atención, de poder ir anotando. Que Dios los bendiga a aquellos que anotan, amén, para que también puedan escudriñar en sus casas y puedan ir creciendo, amén, y Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros, amén. Creo que hay uno más, hijita. Creo que no, ¿no? Amén. Ponte de pie. Vamos a orar. Como dice acá, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Bendito Dios, Padre bueno, te damos las gracias, Señor, por tu palabra que hoy hemos podido estudiar, Señor. Gracias, Dios amado, porque nos has permitido, Dios, aún, Señor, en medio de la lluvia que tú derramas también sobre esta tierra, Señor, el poder reunirnos y también que hayas tomado control, mi Dios, aún de poder, Señor, también transmitir este mensaje, Señor. Pedimos, Señor amado, como dice tu palabra, que nos ayudes, Señor amado, a despertar de este sueño, Señor. Es tiempo, Dios, de poder despertar, de poder trabajar para tu reino, Señor, de poder cuidar tu pueblo, Señor. Porque hay muchas cosas que vendrán, Señor amado, mi Dios, y si no estamos firmes en ti, Señor amado, también seremos turbados, Señor, seremos sacudidos, Dios, pero ayúdanos a estar parados sobre la roca que eres tú, Cristo, sobre tu palabra, para que cuando esas aguas den con ímpetu no se mueva la casa, Señor. Ayúdanos, mi Dios, aún, Señor, entender que ya nuestra redención está cerca, erguir nuestras cabezas, Señor, velad, ser sobrios, mi Dios, dejar los afanes de la vida, dejar el engaño de las riquezas, dejar todo aquello, Señor amado, como en los tiempos donde que la gente hacía lo que bien le parecía y se olvidaba de tus asuntos, se olvidaba de poder venir en arrepentimiento a cada palabra como pregonero que pusiste a Noé, Señor. Y aún, mi Dios, te pido que en este tiempo, Señor, tu pueblo, Señor, sea entendido, mi Dios, de escuchar cada palabra que sale de tu boca, porque no solo de pan vive el hombre, no vivimos de lo que tenemos o de lo que hacemos o lo que somos, vivimos de toda palabra que sale de tu boca, Dios. Por eso ayúdanos, Señor amado, a poder, Señor, ser sensibles, Dios, como aquellas vírgenes prudentes, arreglar nuestras lámparas. Es lo que tú quieres hacer hoy, Señor, por medio de este mensaje, que arreglemos nuestras lámparas, Señor amado. El aceite ya está en nosotros, Señor amado, tu espíritu que reside en nosotros y la fe que nos ha sido dada para creer en ti, Cristo, Dios. Por eso, Señor, estamos seguros de ti, que vendrás por nosotros, pero ayúdanos a arreglar nuestras lámparas, Señor, a ser siervos fieles, Dios, no actuar, Señor, como aquel siervo infiel, no actuar, Señor, como los fariseos, sino actuar, Señor, como hijos tuyos, Señor, y ser discípulos genuinos de ti, Cristo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, que Dios los bendiga, saludémonos, amén, un fuerte abrazo, amén, una palabra de ánimo y de esperanza, que Dios los bendiga.